Buenos días compañeros, mi nombre es Diego Rodríguez Amarripa y yo les voy a hablar sobre el tema de la comunicación. Para comenzar a hablar sobre el tema de comunicación, primero tenemos que definir qué es. Podemos decir que la comunicación es el proceso por el cual se transmite y se recibe información. En el caso de una empresa u organización, la comunicación son las interacciones que se comprenden desde llamadas telefónicas informales hasta los sistemas de información más complejos. Ahora pasemos a la importancia de la comunicación. Desde el punto de vista de la administración, la comunicación es el proceso en el cual los miembros de la organización transmiten la información e interpretan un mensaje. La comunicación nos ayuda a coordinar actividades, tener una mejor toma de decisiones y alcanzar los objetivos de la organización. Es una pieza clave para el correcto funcionamiento de una empresa, ya que nos facilita transmitir instrucciones y dar retroalimentación. Pero, ¿cómo es que se lleva a cabo este proceso? Veamos cómo se realiza el proceso de comunicación. Como les expliqué anteriormente, la comunicación es el intercambio de información entre un emisor y receptor para llevar a cabo este proceso. Se requiere un código para mandar un mensaje, como lo pueden ser ondas de sonido, letras o símbolos. Este mensaje se transmite por un medio, como es el aire, alambres o papel. El código se hace llegar al receptor, que decodifica e interpreta su significado. Pasemos con los elementos de la comunicación, esto con el fin de comprender mejor este proceso. Entre los elementos encontramos al emisor. Es la persona que origina el mensaje y es quien dirige el proceso. Es por esto que tiene que preparar todos los elementos del proceso y controlarlos de manera eficaz, ya que de lo contrario no podrá comunicar de manera adecuada su mensaje. El receptor es la persona a la que va dirigida el mensaje. El mensaje debe de ser adaptado a nivel de este y no al de la fuente. Si la comunicación no puede ser comprendida por el receptor, entonces el proceso será inútil. El mensaje. Se trata de la información que el emisor quiere transmitir. Puede ser una idea, una instrucción, un dato o cualquier otro contenido con un significado. El canal. Es el medio por el cual se transmite el mensaje. De este dependerá la precisión, la claridad y la calidad de la comunicación. Este puede ser por medio de símbolos, gestos o palabras. La respuesta es la retroalimentación que da el receptor haciendo uso de este mismo proceso. Luego tenemos el ambiente de la comunicación. Es el estado de las relaciones que existe entre el emisor y el receptor. Por último contamos con el ruido. Se trata de cualquier interferencia que pueda afectar la recepción del mensaje. Teniendo claro estos elementos, ahora podemos pasar a conocer cuáles son los pasos o etapas para que se dé la comunicación. Primero tenemos la generación del mensaje. Como primer paso, el emisor tiene que identificar qué información quiere que el receptor reciba, identificando así cuál es la información relevante. Luego sigue la codificación. En esta etapa, el emisor transforma la información en un conjunto de símbolos o palabras que el receptor sea capaz de comprender. La transmisión. Aquí el mensaje ya codificado se envía del emisor al receptor por medio del canal. Seguimos con la recepción. Se trata de la etapa en la cual el mensaje o información se es recibida. Aquí el mensaje aún no se interpreta, simplemente se hace llegar al receptor. Decodificación. En esta etapa, el receptor interpreta el mensaje que fue enviado, dándole un significado. El receptor analiza y da sentido a la información según sus conocimientos y experiencias. La retroalimentación. Una vez que ya se recibió la información y fue interpretada, ahora es el turno del receptor de aplicar este proceso. De esta manera se puede confirmar si el mensaje fue comprendido de manera correcta o si se necesita de algún ajuste. Para finalizar tenemos la corrección. Si en el proceso de retroalimentación el emisor identifica que hubo una interpretación errónea del mensaje o de la información, esta debe de ser corrigida para transmitir de manera adecuada su idea. Pasemos a la clasificación y tipos de comunicación. Podemos clasificar la comunicación según distintos criterios, como lo pueden ser el número de personas a las cuales va dirigido el mensaje, el canal que se utiliza, la intención del mensaje y la formalidad.
A continuación, veremos que dentro de cada una de estas clasificaciones hay divisiones que nos dan los tipos de comunicación que existen. Comenzaremos según el número de participantes. En esta clasificación se da un tipo de comunicación dependiendo de hacia cuántos receptores va dirigido el mensaje. Primero tenemos la comunicación intrapersonal. Se da dentro de una persona, o sea, es un diálogo interno o pensamientos que tiene alguien, como lo puede ser el acto de reflexionar. Luego tenemos la comunicación interpersonal. Aquí existe un intercambio de información entre dos personas de manera directa. Un ejemplo de esto es una conversación entre un jefe y un empleado. Ahora pasemos a la comunicación grupal. Este tipo de comunicación involucra más de dos personas en un mismo entorno, por ejemplo, una reunión de trabajo. Por último, tenemos la comunicación masiva. Esta se dirige a un gran número de personas a través de medios de comunicación masivos, como pueden ser las noticias en la televisión o las redes sociales. Tenemos también la clasificación según el canal utilizado. Esta clasificación depende del medio o canal por el cual se transmite la información. Aquí encontramos la comunicación verbal, que es la que más se utiliza. Se transmite a través del lenguaje hablado, como lo puede ser conversaciones, discursos o llamadas telefónicas. También dentro de esta clasificación podemos encontrar la comunicación escrita. Aquí también se hace el uso del lenguaje, pero a diferencia del verbal, el lenguaje es escrito. Aquí la información se transmite a partir de correos electrónicos, cartas o informes. Además de la comunicación verbal y escrita, también encontramos la comunicación no verbal. Esta se basa en gestos, expresiones faciales, posturas y otros signos sin el uso de palabras. Para finalizar con esta clasificación, hablaremos de la comunicación audiovisual. Se hace uso de imágenes y sonidos para transmitir información, como lo pueden ser videos o representaciones multimedia. Pasemos a la clasificación según la formalidad. Esta se clasifica según las reglas establecidas o si se da de manera espontánea. La comunicación formal se da si se siguen normas establecidas y un lenguaje estructurado. Se da en contextos organizacionales, institucionales y profesionales, donde se quiere asegurar claridad y precisión del mensaje. Un ejemplo puede ser un informe corporativo o una presentación empresarial. La comunicación informal no sigue reglas escritas y ocurre de manera espontánea. Un claro ejemplo puede ser una conversación entre amigos o compañeros de trabajo. La clasificación según la dirección del flujo de información depende de hacia dónde se dirige la información en los niveles jerárquicos. La comunicación descendente fluye de los niveles superiores a los niveles inferiores de jerarquía. Se usa para dar instrucciones, políticas o decisiones. Generalmente se da de manera formal y estructurada. En la comunicación ascendente, la información fluye de los niveles inferiores hacia los niveles superiores. Gracias a esta, los empleados pueden transmitir opiniones, sugerencias y reportes a directivos. La comunicación horizontal se da en un mismo nivel jerárquico. Es clave para la coordinación y el trabajo en equipo. Esta puede darse de manera formal o informal y fomenta la colaboración entre los equipos. La comunicación diagonal facilita la comunicación en las organizaciones modernas, ya que se da entre diferentes niveles jerárquicos y departamentos sin seguir la estructura tradicional. Una ventaja es que favorece la rapidez en la toma de decisiones. Clasificación según la intención del mensaje. Esta clasificación depende del propósito del mensaje. La comunicación informativa busca transmitir datos, hechos o conocimientos. No busca influir en la opinión o conducta del receptor. Se centra en la objetividad y precisión. Utiliza datos verídicos y claros. La comunicación persuasiva es lo contrario a la informativa. Aquí se busca influir en el pensamiento del receptor. Utiliza argumentos racionales o emocionales. Es común en la política o publicidad. La comunicación expresiva, como su nombre lo indica, intenta expresar sentimientos o emociones. Esta puede ser verbal o no verbal. Se usa en relaciones personales, poesía y música. Por último, tenemos la comunicación directiva. Se utiliza para dar órdenes o instrucciones con el fin de que el receptor las acate y las siga.
Se usa en contextos donde se necesita disciplina o cumplimiento de las reglas. Es clara y específica. Como último tema tenemos la comunicación asertiva. La comunicación asertiva, cuando nos referimos a la administración, es un estilo de comunicación donde los líderes, gerentes y empleados expresan sus opiniones e ideas de manera clara, directa y respetuosa. Esto sin ser agresivos ni pasivos. La importancia de esta comunicación es que mejora la productividad, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Las características de la comunicación asertiva. Claridad y precisión. La comunicación asertiva tiene que ser clara y precisa, como esto para evitar ambigüedades y malentendidos. Respeto mutuo. Se debe de reconocer la importancia de las opiniones de todos los colaboradores, aunque éstas sean diferentes. Escucha activa. Para alcanzar una comunicación asertiva se debe prestar atención a los diferentes puntos de vista, sin menospreciar las opiniones de los demás. Empática. Para lograr una comunicación asertiva debemos de tomar en cuenta las emociones y perspectivas de los colaboradores. Control emocional. Durante la comunicación se mantiene una actitud calmada sin responder con agresividad ni sumisión. Ahora veremos las ventajas de la comunicación asertiva. Mejora el liderazgo. Si un líder se comunica de manera efectiva, este puede dirigir equipos de manera eficiente y generar confianza en sus colaboradores. Facilita la toma de decisiones. Gracias a una comunicación asertiva se puede discutir diferentes ideas o puntos de vista, promoviendo así soluciones efectivas. Reduce el conflicto. Nos ayuda a prevenir y resolver problemas mediante el diálogo y el respeto mutuo. Fomenta un clima organizacional positivo. Se crea un ambiente de trabajo donde los empleados se sientan escuchados y valorados. Aumenta la productividad. Un equipo trabaja mejor si sabe lo que se tiene que hacer. Esto se puede alcanzar con una comunicación clara y efectiva. De mi parte sería todo, compañeros. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención.